Muy buen día, que el Señor le bendiga. En este video vamos a continuar con la lectura de la Biblia en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y como es tanta la información que quiero compartirles, hay mucho por comentar, por explicar en este capítulo, lo voy a dividir en dos videos, en dos partes. Este primer video trata acerca de la historia de cómo Samuel unge a David. Así que voy a ir leyendo versículo por versículo y voy a ir haciendo los comentarios respectivos y también basándome en otros pasajes de la Biblia. Dice el capítulo 16 en el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí, ya para empezar, en el capítulo 16, hay algo que es importante mencionar y vemos que Dios le hace como una reprimenda, como un llamado de atención a Samuel y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl si yo ya lo deseché como rey? Hay que entender de cierta manera la postura de Samuel, ya que su forma de actuar, aquí nos está diciendo que Samuel quería demasiado, tenía mucho aprecio por el rey Saúl y que seguramente a él personalmente le dolió que fuera rechazado por Dios, que no haya sido obediente y que no haya hecho lo que Dios le había dicho. Entonces, particularmente a Samuel le afectó que Saúl no resultara ser el rey que a lo mejor él y también el resto del pueblo esperaba. Entonces le dice Dios, le da instrucciones aquí a Samuel y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Llena tu cuerno de aceite. Vimos ya cuando Saúl fue ungido como rey, que ya este tipo de ceremonia se había realizado con él y que ahora la iba a realizar también con David. El próximo rey de Israel también tenía que ser ungido, estar una tradición, derramar aceite sobre su cabeza. Y dice también, nos da otra información, que tenía que ir a Belén y que lo iba a enviar a Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Quién era Isaí? Yo espero que usted se recuerde de la lectura del libro de Ruth, porque Isaí es el nieto de Ruth y de Boaz. Entonces, espero que tenga fresca, presente esta historia, ya que podemos ver aquí cómo va el hilo de la descendencia, ¿sí? De la descendencia desde Ruth hasta llegar al rey David. Entonces, David fue el bisnieto de Ruth. Y recordemos que Ruth era moabita. Ruth no era israelita, pero fue tomada, fue adoptada al momento que ella se casa con Boaz. Llegó a formar parte de la nación de Israel y ella fue la bisnieta del rey David. Entonces aquí vuelvo a recordar algo que ya mencioné en el libro de Ruth, que era que Dios es nuestro redentor, que para Dios no hay acepción de personas, que desde el Antiguo Testamento Dios nos ama tanto y que Él conoce los corazones. Y aunque una persona no hubiera nacido dentro de la tribu o dentro de la nación de Israel, Dios conoce los corazones y si esa persona ama al Dios verdadero, Dios hará lo imposible por traerlo a sus caminos. Esto era solo para hacer un paréntesis, ¿verdad? Para ubicarnos de dónde aparece el rey David y cuál es su línea ascendente hasta llegar a Ruth. Continúa en el capítulo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Aquí vemos el temor de Samuel y parece que por un momento a Samuel se le olvida que Dios es soberano y que Dios tiene el control y que ya en ocasiones anteriores Dios lo ha respaldado. Sin embargo, aquí nuevamente nos da a entender de que Samuel amaba a Saúl y que en cierta manera comprendía que si Saúl se enteraba de lo que iba a hacer, para Saúl iba a ser una alta traición. ¿Cómo es posible que este sacerdote que lo ungió, que lo amaba, ahora fuera y que ungiera a otro? Entonces, quizá había este temor, además de también un temor real como ser humano, de que
que incluso lo pudiera matar. Vemos aquí también el carácter de Saúl, que hasta qué extremo llegaría, que no entendería que no era Samuel como hombre, como tal, sino que era Samuel como sacerdote obedeciendo a lo que Dios le estaba enviando a hacer. Así que el temor de Samuel era fundado, o sea, tenía realmente argumentos por los cuales decirle a Dios, me estás mandando a hacer esto y si Saúl se entera, el rey me va a matar, me está considerando un traidor. Entonces vemos aquí también la sabiduría de Dios y cómo evita que Samuel tenga que enfrentarse a este problema y lo hace de una forma, vamos a decir, astuta, que sería la palabra, porque le da una salida aquí a Samuel. Entonces, mire la respuesta que le da. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Entonces aquí hay un punto. Está diciendo, aquí lo que nos está diciendo es que Dios mintió o que Dios le dijo a Samuel que le mintiera a Saúl. No, sino que está haciendo uso de lo que podría llamar, o yo me atrevo a decir, astucia. Recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús les dice a los discípulos que los envía como ovejas en medio de lobos y entonces les da una instrucción, les dice, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. ¿Qué significa la palabra astucia o qué significa cuando una persona es astuta? Si usted busca en el diccionario una definición, va a encontrar que dice que es una persona que es hábil para engañar o una persona hábil para evitar un engaño. Una persona que obra con cierta astucia, con cierta diligencia, con cierta inteligencia. Entonces, Dios no le dijo a Samuel que mintiera, porque en efecto esto fue lo que Samuel fue a hacer, fue con los ancianos, fue a Belén y fue a ofrecer sacrificio, así que no mintió. Pero lo que no le dijo era que también iba a ir a ungir al nuevo rey de Israel. Entonces vemos aquí lo que se podría llamar prudencia. Y esto es un ejemplo para nosotros también que no siempre podemos decir todo. Hay que ser sabios y saber en qué momento contar nuestras acciones, nuestros planes, lo que vamos a realizar. Entonces, tenemos que aprender. Por eso la Biblia es un libro tan práctico que nos ayuda cuando la utilizamos en nuestro día a día a no cometer errores. Nos está mostrando los ejemplos de otras personas que cometieron errores y también nos está dando los lineamientos, la sabiduría necesaria para que nuestra vida sea fructífera y no nos metamos en problemas innecesarios. Entonces, esto fue lo que Dios le dice a Samuel, ¿no? Que actúe sabiamente, que le diga que va a ir a ofrecer sacrificio, que en verdad iba a hacer eso, pero que no le diga la otra parte, que era que iba a ir a ungir al nuevo rey de Israel. Entonces, ya en el versículo 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dios tiene el control de todo. Aunque ya había un rey en Israel, Dios seguía gobernando a la nación de Israel. Dios nunca perdió el control. Dios nunca pierde el control. Él siempre sabe lo que va a suceder. Él sabe los planes que tiene para nosotros. Y cuando actuamos bajo su obediencia, Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí es donde entra la fe. Tenemos que tener fe para confiar en lo que Dios nos manda a hacer, aunque en el momento tengamos miedo, aunque en el momento las circunstancias parezcan adversas. Si Dios nos dijo que hiciéramos algo, tenemos que obedecerle. Es difícil, yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Sin embargo, si creemos en Dios, si tenemos fe, va a ser mucho más fácil actuar conforme a lo que Él nos dice. El versículo 4 continúa diciendo, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué los ancianos de la ciudad respondieron con miedo? ¿Por qué tenían temor de Samuel?
Realmente Samuel, aunque recordemos que Samuel, en el momento que ya Saúl entra a ser el primer rey de Israel, ya sus funciones como juez ya quedaron obsoletas, ya él no es un juez, pero él sigue funcionando como sacerdote y profeta. Y recordemos que en unos versículos antes, que seguramente haber sido un tiempo atrás, ¿verdad? Nosotros lo leemos aquí rápidamente, únicamente en capítulos y versículos, pero tuvo que haber pasado algún tiempo en el cual Samuel hizo que hubiera una tormenta. Usted se recordará de eso si podemos retroceder un poco en nuestra Biblia. Esto lo encontramos en el capítulo 12, en el versículo, específicamente en el versículo 18, dice: Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. ¿Por qué los ancianos le tenían miedo? Porque sabían que Dios estaba con él y que si a Samuel se le antojaba, no por cualquier cosa, sino por un sano juicio, decir que cayeran truenos, que lloviera, que hubiera una tormenta, que la tierra temblara, lo que fuera, Dios lo iba a respaldar. Así que los ancianos tuvieron temor. También esto me indica, si ellos tuvieron temor, yo esto lo relacioné como cuando uno es niño y lo llaman a la dirección de la escuela, ¿no? Vete a la dirección. Y a lo mejor uno no ha hecho nada malo, pero uno tiene ese temor. ¿Y por qué me llamaron? Si yo no he hecho nada malo. Entonces, aunque uno no haya hecho nada malo, está como que ese temor, porque sabemos que al ir ante el director es porque nos va a llamar la atención, en la mayoría de los casos. Entonces aquí es tal vez entendible, y a lo mejor es un ejemplo sencillo, pero es la manera en que yo lo entiendo y en que lo puedo explicar. Que a lo mejor ellos no estaban haciendo nada malo, pero pues tenían temor, ¿verdad? De ser llamados por Samuel. Samuel no era cualquiera, era el representante de Dios en ese momento. Entonces él respondió, eso es en el versículo 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Entonces ya ahí los ancianos respiraron tranquilos y entendieron de que él iba a ir a ofrecer sacrificio. Note aquí también que Samuel no les dice todo lo que va a hacer. Bueno, nuevamente es sabio en su forma de actuar y no les cuenta todo el propósito de su visita. El versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Mire, este versículo nuevamente nos recuerda algo importante que ya Dios había dicho a través de Samuel anteriormente. Está en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí es entendible por qué Samuel quizá se confunde, es humano. Dice que Samuel lo vio y aquí nos está describiendo cómo era Eliab, el primer hijo, el primogénito de Isaí. Dios mismo le dice las características, porque le dice: no mires ni a lo grande, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Entonces, recordemos que cuando el pueblo escoge o quiere un rey, el pueblo quiere hacer lo mismo que hacen las otras naciones. El pueblo está viendo con sus ojos aquí, materiales, con sus ojos físicos, no con sus ojos espirituales. Al pueblo le faltó visión. Nuevamente aquí, cuando Samuel mira a este hombre de alta estatura, igual que Saúl era el más alto de todo el pueblo, lo mira grande, de buen parecer, dice: bueno, tiene que ser este, ¿no? Si vamos a seguir en la misma línea de parecido físico, pues este me parece que llena los requisitos. Pero aquí es donde Dios le recuerda: yo no miro lo que mira el hombre. ¿Por qué? Porque Dios tiene visión. No es lo mismo la visión que la vista natural del hombre. Y aquí es donde nosotros los cristianos tenemos que pedirle a Dios siempre que nos dé visión, que podamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Y aquí también nos está animando a que no juzguemos a nadie por su apariencia, porque este es un tema bastante delicado y si me meto en él me voy a tardar más en este video y no es el tema de este video, pero es importante aquí, creo yo, mencionar, vale la pena mencionar, que a veces los seres humanos juzgamos con facilidad.
juzgamos, y tal vez aquí me inclino más a las mujeres, que cómo está vestida, que por qué, el famoso dilema, que por qué usa pantalón, que por qué no usa falda, y que si usa falda, que por qué lo usa tan corta, y que si usa vestido, que por qué lo usa tan pegado. Y también hasta los hombres en estas épocas que tienen unos vestuarios que para ir a la iglesia no deberían ir tan informales, o hay como ciertos códigos, ¿verdad? Y esto es un debate tremendo, porque algunos se basan en este capítulo para decir, es que a Dios no le importa cómo yo me visto, a Dios no le importa cómo yo me veo, a Dios lo que le importa es mi corazón. Y otros dicen, no, es que a Dios lo que le importa es el corazón, no importa cómo la gente se vista. Entonces siempre van a haber dos lados de la historia o diferentes opiniones. Valdrá la pena analizarlo en algún momento en otro video, pero yo lo que quiero dejar en este versículo en especial es este recordatorio. No juzguemos a nadie por su apariencia, a nadie, porque Dios puede y lo ha hecho, usar a cualquiera. Puede usar a una prostituta que a lo mejor no va a andar vestida tan decorosamente. Si Dios la quiere usar, la va a usar. Puede usar quizá a un joven que en estos tiempos se visten con unas modas todas raras, pero si Dios quiere, lo va a usar. ¿Y quién somos nosotros para juzgar? Muchas veces nosotros andamos tan aparentemente bien vestidos decentemente ante la sociedad y estamos viviendo en pecado. Entonces aquí entra aquello de que no hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en nuestro ojo. Pidámosle a Dios, porque es que no es fácil, esto es una lucha de cada día, de estar luchando contra nuestra iniquidad, contra nuestro propio pecado, pero pidámosle a Dios. Por eso es la importancia de la relación diaria con Dios, para que Él nos frene de hacer algo malo. No veamos únicamente con nuestros ojos materiales, no juzguemos, no critiquemos a la gente, no somos jueces, no es nuestro derecho hacerlo. Y si en algún momento nos atrevemos a juzgar, que siempre haya un freno y que nos recordemos que tenemos que ver más allá de lo físico, y eso es la visión. Pidámosle a Dios que nos dé esa visión, porque esa visión únicamente la puede dar Él. Nosotros como hombres naturales, sin el Espíritu Santo, no podemos discernir nada. El versículo 8 continúa diciendo, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces, en total, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, ninguno de los 7 hijos que le presentó era el que Dios había escogido. Y entonces aquí como que Samuel se encuentra en un dilema o en una situación como esto no puede ser posible. Dios no se va a equivocar. Dios me mandó a ungir a un hijo de Isaí como el próximo rey de Israel. Esto significa que Dios sabe que Isaí tiene un hijo conforme a su corazón. Entonces, si Dios no se equivocó, aquí el que se está equivocando es Isaí. Así que en consecuencia vemos la siguiente pregunta que hace en el versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos sus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí hay varias cosas que vale la pena, en las cuales me voy a detener. La primera es que ¿cómo es posible que a un padre se le olvide que uno de sus hijos no está presente en una actividad tan importante como esta ceremonia en la cual el profeta y sacerdote de Dios Samuel está presente y la está realizando, y le dice, ven con tus hijos al sacrificio, forma parte de este sacrificio tú y tus hijos, y que se le olvide llamar al último? A un padre no se le puede olvidar que tiene 8 hijos en lugar de 7. Y aquí vemos que es Samuel el que tiene que recordarle y que preguntarle a Isaí, ¿no tienes más hijos? O sea, es el colmo, ¿verdad? Cuando él le dice, no es ninguno de estos al que voy a ungir, pues no se le ocurrió a Isaí decir, ay, espérame que falta uno. No, fue Samuel el que le pregunta a Isaí si ¿son estos todos tus hijos? Es Samuel el que toma la iniciativa de preguntarle, de recordarle, ¿no te faltó un hijo?
Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y oiga aquí, la respuesta que le da, sí, me faltó uno, me faltó el más pequeño, pero está apacentando las ovejas, está ocupado, está trabajando, lo tengo allá atrás de las majadas, como hay una parte en donde dice que de allá lo sacó Dios, de detrás de las majadas, detrás de las ovejas. Entonces, todavía aquí Samuel vuelve e insiste y le dice, dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, ya hay una presión. Ok, él está trabajando, es el menor, es el menospreciado, es el último de tus hijos, está ya lejos con las ovejas, pero mándalo a traer, porque si él no está aquí, no nos vamos a sentar a comer. No van a hacer nada hasta que David no llegue. Y este versículo, wow, es un versículo que a uno lo tiene que llenar de esperanza, de fe, de amor, de cómo Dios nos ama, de cómo nuestra condición para Dios no es indiferente. Muchas veces uno se menosprecia. Muchas veces nuestros padres quizá nos hacen de menos, nuestra familia, la sociedad, la iglesia, nos hacen de menos. Pero para Dios, es que para Dios todos somos sus hijos y todos estamos en el mismo nivel. Dios nos ama tal cual somos y en Dios no hay diferencia ni acepción de personas. Entonces, si quizá alguien está escuchando este video en este momento, este pequeño estudio, y a lo mejor se ha sentido frustrado, se ha sentido intimidado, menospreciado, avergonzado, desechado por quien quiera que sea, por la propia familia, por tu propio padre, por tu madre, por tus hermanos, por tus compañeros del trabajo, de la escuela, por la sociedad en general, por el pastor, por los compañeros o los amigos en general, por la iglesia, por los miembros, por la congregación, por quien sea, por el mundo entero. No importa quién te ha desechado, si Dios te escogió, si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? No importa el momento en que te encuentres ahora. Recuerda la visión, no importa el momento presente, importa a dónde Dios te quiere llevar. Entonces, aquí es como un momento glorioso para David porque lo mandan a traer. Y nos dice aquí, está apacentando las ovejas. Esto significa que David pasaba mucho tiempo allá solo con las ovejas. Tenía mucho tiempo para meditar, tenía mucho tiempo para hacer los salmos, tenía mucho tiempo para cantarle a Dios, tenía mucho tiempo para tocar el arpa, tenía mucho tiempo para estar en comunión con Dios. Su trabajo, aunque era un trabajo denigrante en aquellos tiempos, porque los pastores eran como del estrato social más bajo, David aprovechó ese trabajo y ese tiempo para estar con Dios, para tener una relación con Dios. Los historiadores dicen, y los teólogos coinciden, en que la edad de David al momento de que fue llamado por Samuel para ser ungido era entre los 10 y los 15 años. Es decir, que David era un adolescente. Coinciden en que era de entre los 10 y los 15 años. Vamos a suponer que tenía 15 años, ¿verdad? Para efectos, así, para redondear los números. Tenía 15 años, era un adolescente, estaba entrando en la adolescencia incluso. Era un jovencito, era un jovencito. ¿Y esto qué me está diciendo? Joven, no se sientan menospreciados tampoco por la edad. Quizá la mayoría de los que ven mis videos pues no son jovencitos, sino que son ya personas adultas o padres de familia, madres. Fuera bueno que les inculquen a sus hijos el valor que tienen y que no sean menospreciados porque son jóvenes, porque Dios los quiere usar desde la juventud. Dios nos quiere usar desde que somos jóvenes y en muchas ocasiones nuestros padres, como sucedió aquí con el caso de Isaí, nos desechan, nos menosprecian. Pero Dios quiere usar a los jóvenes también. Y aquí la importancia de que los jóvenes tengan una relación con Dios desde niños. Es tan importante que los niños mantengan y crezcan en armonía y creciendo en el ejemplo de los padres, que vean a sus padres orar, que vean a sus padres leer la Biblia, que vean a sus padres clamar, alabar, adorar, que en el ambiente en el que ellos crezcan sea un ambiente que propicie la relación también de ellos con Dios, porque recordemos que cuando
Dios desecha a Saúl, le dice a Samuel: yo ya me he provisto de rey, uno conforme a mi corazón. Esto significa que David ya tenía un corazón conforme al corazón de Dios desde que era un jovencito, un niño, un preadolescente. Ya tenía una relación personal con Dios. ¡Qué hermoso! Es que la historia de David es excepcional. Dice el versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Aquí nuevamente nos da una descripción del rey David. Cuando una persona tenía rasgos físicos que ante los ojos de los demás eran atractivos, la Biblia lo menciona. Es decir, entonces usted me está diciendo que hay gente que es más bonita que la otra. Sí, sí. La Biblia lo dice, no lo digo yo. ¿Esto significa entonces, que Dios hace a unos que son más hermosos y otros que son más feitos? No, porque para Dios todos somos hermosos. Esta descripción es en el contexto de nosotros los seres humanos, que si podemos clasificar de acuerdo a los estándares de nuestra sociedad o el ambiente en el que estamos viviendo, consideramos que una persona es más o menos atractiva que la otra. No es Dios. Nosotros fuimos hechos y creados a su imagen y semejanza. Así que para Dios todos somos hermosos y de buen parecer. Pero si esto está descrito en la Biblia, fue para que nosotros lo comprendiéramos y lo entendiéramos. David no era una persona común. Era de buen parecer físicamente. Era atractivo a los ojos humanos. Recordemos que Dios no miraba el atractivo. Dios no lo escogió porque él fuera de buen parecer. Dios lo escogió por su corazón. ¿Y qué diferencia aquí con Saúl? Que Saúl fue escogido por el pueblo porque querían aparentar. Querían lo mismo que las otras naciones. Querían alguien que aparentemente fuerte y grande y protector. Dios miraba el corazón. Dios ya sabía lo que iba a suceder con Saúl. Pero bueno, como ellos querían un rey, recordemos que se los dio bajo ciertas condiciones y bajo ciertas leyes, bajo las que ellos iban a tener que estar el resto de su vida cuando tuvieran un rey. Entonces, pero aquí nos dice las características del rey David. Además de ser hermoso por dentro, de tener un corazón tan lindo que adoraba a Dios, también era hermoso por fuera. Hermoso de ojos y de buen parecer y rubio. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta es la primera vez que se menciona el nombre de David en la Biblia, en el versículo 13 del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Es la primera vez que se hace referencia al nombre David. David significa querido, amado. Mire qué bonito el significado. David era amado por Dios, era querido por Dios. ¿Y cómo Dios no lo iba a amar si él amaba a Dios también? No es que Dios tenga favoritos, no es que Dios escoja a una persona y a la otra no, no. Es como cuando un padre viene y hay un hijo que es más cariñoso, hay una conexión más especial con ese niño, no porque lo quiera más, sino porque ese niño se da a querer más. Dios no tiene favoritos y Dios quiere que todos seamos sus favoritos. Yo soy una favorita de Dios. Yo me considero una consentida de Dios. Yo lo amo y yo sé que Él me ama a mí. Usted también es un favorito de Dios. Usted también es un escogido de Dios, un querido, un amado por Dios. Algo importante también aquí, y ya estoy por terminar, este es el último versículo en este video. Aquí Samuel dice que tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Por qué en medio de sus hermanos? Hay mucha información que nos revela por qué David fue olvidado por casualidad, no, o despreciado o menospreciado por el padre e incluso por los hermanos. Y se cree
según lo que algunos versículos de la Biblia y según lo que los teólogos han investigado, que David era un hijo bastardo, que es la palabra con la que se conoce en la actualidad, un hijo fuera del matrimonio, que posiblemente, dicen algunos, David haya nacido de la relación entre Isaí y una prostituta. Y para decir esto se basan en un salmo. Vamos a ver qué salmo es, si estoy bien, creo que es el Salmo 51. En el versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos teólogos dicen que aquí se está refiriendo pues al pecado original, con el que todos nacemos, ¿no? Desde que Adán y Eva pecaron, y que por eso todos nacemos en pecado. Sin embargo, otros opinan que está haciendo referencia a que fue un acto amoral, fuera de la moral. Es decir, no fue concebido en un matrimonio, sino que fue concebido fuera del matrimonio. Otros dicen incluso que es posible que la madre de David estuviera casada. Entonces David fue el resultado de un adulterio, tanto de Isaí como de la mamá. O sea, ambos pecaron. Y para esto hay otro salmo en el cual David hace una mención de sus hermanos. En el Salmo 69, en el versículo 8 dice: Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aquí él hace referencia a dos grupos de hermanos. Extraño he sido para mis hermanos, los hijos del padre, los hijos de Isaí, y desconocido para los hijos de mi madre. O sea que la madre tenía otros hijos. Entonces se basan en estos versículos para decir, para concluir, que David era hijo de una relación ilegítima. Sin embargo, yo quiero rescatar algo aquí. Ya sea que David haya sido el fruto de una relación fuera del matrimonio o no, nuevamente vemos el carácter de Dios y el amor de Dios, que a Dios no le importa de dónde venimos, a Dios no le interesa nuestro pasado, nuestro origen, a Dios le interesa nuestro final, porque Él sabe los planes de bien y no de mal que tiene para nosotros. Entonces a Dios le interesa lo que nosotros estamos dispuestos a hacer en su obediencia para hacer de nosotros la mejor versión, lo que hemos venido a hacer en esta tierra. Entonces, no importa, pero yo lo estoy explicando acá porque quizá usted ya habrá escuchado esto y entonces dirá, pero ¿de dónde se sacan esto de que David era un hijo ilegítimo? De hecho, hay una alabanza muy preciosa que a mí la verdad me edifica mucho, que habla sobre el rey David, que entonces empieza diciendo este salmista, el que canta esta alabanza, y dice que fue escogido detrás de la majada. Dios lo trajo de allá, después de haber sido despreciado, de haber sido un hijo ilegítimo. Dios lo llevó a ser el rey más grande, de la nación más grande de todo el mundo, de Israel. Entonces, no importa, vuelvo y repito, no importa nuestros orígenes, importa nuestro final, a donde Dios, al nivel al que Dios nos quiere llevar. Pero yo quiero mencionar también otros salmos en los cuales David menciona a su madre y hace referencia de ella como una sierva de Dios. Y esto está, vamos a ver, en los Salmos 86, en el versículo 16, dice: Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva, haciendo referencia a su mamá. También en el Salmo 116, versículo 16, dice: Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Entonces aquí también me está diciendo que es posible que sea la mamá la que haya sido una influencia en David para que David fuera un adorador y que David desde niño y adolescente tuviera una relación cercana con su creador. Entonces, cualquiera de los dos casos, que no importa si David fue hijo o no de una prostituta o de una relación ilícita o de una relación adúltera, eso independientemente no importa. No importa la condición en que nosotros hayamos sido concebidos. Importa lo que Dios quiere hacer con nosotros en el futuro, en el presente y en el futuro. Y si esta fue la condición de David, que de hecho unos historiadores dicen que es muy probable
y por eso no se menciona el nombre de la mamá, ya que siendo David uno de los personajes centrales de gran importancia o de mayor importancia en la Biblia, en la mayoría de los casos se menciona quiénes fueron el padre y la madre, cuando es un personaje importante. En el caso de David no se menciona la madre, así que es posible que la hayan borrado su nombre por no considerarlo digno. Pero aquí me está diciendo que David tenía un buen concepto de su madre, porque decía, yo quiero ser tu siervo, da poder a tu siervo, hijo de tu sierva. Le está diciendo a Dios, yo soy tu siervo y mi madre también es tu sierva. Entonces vemos que David tenía un buen concepto de su madre. Vuelvo y repito aquí, nosotros quienes somos para juzgar, pero estoy haciendo esta aclaración porque estamos viendo este libro, estamos viendo la historia del rey David y esto nos sirve a nosotros para nuestra vida diaria. Conclusión. No somos jueces para juzgar a nadie, eso le corresponde a Dios. Pero es importante que conozcamos esto para que comprendamos cómo es el desarrollo de la vida de David, de que a pesar de haber sido un niño despreciado por sus hermanos, porque es muy probable que sus propios hermanos le hayan dicho al padre, no, a David no lo traigas, déjalo allá. Habían celos entre los hermanos y vamos a ver más adelante estas actitudes también, las vamos a ver en los otros capítulos que vienen, que los hermanos de David le tenían celos. Y vemos aquí que después de ser ungido, quizá en ese momento ellos no sabían qué estaba pasando, pero de lo que sí estaban seguros es de que algo especial iba a suceder con David, porque fue a él al que el profeta Samuel ungió y no fue al primogénito ni a ninguno de los otros. Entonces ya, si desde antes no lo querían, ahora mucho menos. Entonces el ambiente en el que creció David no fue un ambiente fácil. Fue una niñez bastante difícil. Sin embargo, a pesar de sus antecedentes que a lo mejor lo hubieran destinado a no tener un futuro brillante, Dios, de donde él estaba, lo vio. Dios mira a todos sus hijos. No importa cómo nos encontremos hoy, Dios quiere hacer algo hermoso y valioso con nosotros. Quizá haya sido despreciado por sus hermanos, por su padre, no sé. Bueno, no quizá, es seguro, aquí ya lo vimos que fue menospreciado. Pero sin embargo, David fue y es tan nombrado y de tan importancia hasta el día de hoy, que solo en la Biblia es mencionado más de 1000 veces su nombre. Incluso es nombrado más que Moisés, que Abraham. Incluso el mismo Jesús lo menciona. Juan hace alusión de él en el libro de Apocalipsis, en donde se menciona a Jesús como un descendiente. Y es más, Jesús viene en la línea ascendente hasta llegar a David. Así que la vida del rey David tiene tanta importancia y yo creo que vale la pena que me haya tardado tanto en este video. Yo espero que usted lo haya visto hasta el final porque todavía queda mucho más, pero lo vamos a ir viendo conforme desarrollemos la historia de su vida. Un último dato, cuando David fue ungido por Samuel en esta ocasión, en esta ceremonia, David tenía, vuelvo y les recuerdo, como unos 15 años. David llegó a ser el segundo rey de Israel a la edad de 30 años. Esto significa, y esto es muy importante para que lo tengamos presente, que David tuvo un proceso todavía de 15 años, desde que fue ungido hasta que fue ya nombrado oficialmente como el segundo rey de Israel. Tengamos ese dato presente porque nos va a servir para comprender cómo está ese traslape entre todavía el gobierno de Saúl, que aunque ya fue desechado por Dios, pero todavía sigue siendo el rey para el pueblo de Israel durante 15 años más. Esto aquí es un juego de números, pero que es importante que lo entendamos para que comprendamos el resto de la historia. Saúl también empezó a reinar a la edad aproximadamente de los 30 años y reinó por 40 años. Esto significa que Saúl fue desechado por Dios cuando tenía 25 años de ser el gobernante, el primer rey de Israel. Pero los próximos 15 años de su reinado no tuvo el respaldo de Dios. Y aquí es donde vamos a empezar a ver esa lucha constante y los celos que tiene Saúl contra David. Así que vamos a ver el siguiente video, cómo continúa esta historia, únicamente en el capítulo 16, porque todavía hay mucho más por aprender. Que el Señor les bendiga y gracias por acompañarme en esta lectura de la Biblia.